Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana, Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga donde quiera que te encuentres, hermano. Romanos capítulo 8, del versículo 14 al versículo 18 vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, antes de empezar vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante del capítulo 8 de Romanos, para ir recordando más o menos lo que estuvimos viendo en la clase pasada. O no sé si recuerdas la gran pregunta que Pablo se hace en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque Pablo está en una tendencia, o Pablo reconoce que el cuerpo, aunque el espíritu esté vivo ahora en cada uno de nosotros, el cuerpo sigue muerto por causa del pecado, ¿no? Entonces Pablo dice que quiere hacer lo bueno, como tú y yo queremos constantemente hacer, aquellos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, queremos agradar a Dios. Ese es el anhelo que tenemos, agradar al Señor, pero nos damos cuenta, al menos Pablo lo dice, que en el cuerpo es difícil hacerlo. Y dice Pablo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la contestación está en este capítulo 8, y vamos a leer lo que dice Pablo en el versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es más, ni tampoco pueden hacerlo. A los que viven según la carne, ellos no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice Pablo: pero más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene o no tiene el Espíritu de Cristo, dice: sorry, hermano, pero el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste o hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual tú y yo el día de hoy podemos clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuevamente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para nada con la gloria venidera, que en ti y en mí, que en nosotros, ha de manifestarse. Esto es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Y como puedes ver del versículo 14 al versículo 18, Pablo menciona 4 veces hijos de Dios. Así que la razón, mi hermano, que Pablo tiene al estar escribiendo esto de ser hijos de Dios, tiene mucho que ver con lo que a él estaba pasando, lo que él vivió prácticamente. No sé si recuerdas, pero Pablo tiene una ciudadanía romana, y tiene esa ciudadanía romana en mente cuando está escribiendo la carta, porque Pablo conoce que los romanos tienen ciertos derechos jurídicos
Y sobre esta idea Pablo está desarrollando lo que significa ser un hijo de Dios. Por eso habla precisamente de que somos hijos de Dios, pero también habla de que hay una herencia, de que hay unas ventajas, y ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver las ventajas de ser hijos de Dios. No sé si recuerdas Hechos capítulo 21 y 22, pero Pablo está usando en esta parte, cuando Pablo lo tienen golpeando, cuando lo tienen encarcelado, Pablo usa el privilegio de ser ciudadano romano. Cuando está siendo golpeado por los judíos, ¿te acuerdas? Porque dizque profanar el templo. Entonces en eso dice: yo soy romano, tengo una ciudadanía romana. Y llega el tribuno y le dice: oye, pues si tú eres judío, o sea, ¿cómo te ganaste esta ciudadanía? Porque para poderse a alguien ganar una ciudadanía romana tenía que ser por méritos. Y Pablo en este punto no hizo méritos él por tener la ciudadanía romana. El que hizo los méritos, Pablo, o el que hizo los méritos para que Pablo tuviera la ciudadanía romana, fue el padre de Pablo. El padre de Pablo fue el que hizo los méritos. Él ganó esa ciudadanía romana y simplemente Pablo la recibió por herencia. Y ese recibimiento por herencia de Pablo le da los mismos privilegios, porque es hijo de una persona que tiene una ciudadanía romana, pero tiene los mismos privilegios. Y esa es la idea del día de hoy, de que los hijos de Dios, a pesar de que antes en nuestra vida pasada, a pesar de que antes cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de que estábamos enemistados contra Dios, cuando Dios viene a nuestras vidas y tú y yo podemos aceptarle, ¿recuerdas Juan 1:12? Si tú puedes recibir al Señor, en ese momento el Señor te hace hijo, te da esa potestad, ese derecho de ser hijo de Dios. La pregunta natural que todo el mundo se puede hacer, que está dentro de la iglesia, porque ya van 2 veces que Pablo menciona esto, mira, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma, no a todos los romanos, sino a la iglesia específicamente, y los de la iglesia están escuchando que Pablo está diciendo: si es que recibiste el Espíritu Santo. Y más adelante lo vemos también en el versículo 17. Dice: y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces Pablo está diciendo aguas, porque él entiende que no todos los de la congregación son hijos de Dios. Y esa es una idea que todo el mundo tiene, porque mucha gente, incluyendo gente famosa, que dice: bueno, yo me porto como sea, como quiera, Dios me tiene que perdonar porque soy su hijo. Yo creo que nos ha quedado muy claro en la congregación, se ha explicado muchas veces Juan 1:12, que los únicos hijos de Dios son aquellos que son capaces de poder recibirle. Y este recibirle es recibir su mensaje, recibirle a Él. ¿Qué dice su mensaje? El mensaje del Señor dice que Él vino a morir por los pecadores. Tengo que aceptar que soy un pecador. Tengo que aceptar que yo no puedo. Ese es lo primero, recibe el mensaje. Y lo segundo es que tenemos que recibir al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recibir y creer a lo que Él es y creer lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero hay otra cosa increíble también que nos dice ahora Pablo, que dice que la evidencia de que eres un hijo de Dios o de que alguien es un hijo de Dios es que tiene su Espíritu Santo. Aquí la pregunta natural es: ¿soy hijo de Dios o no? Sí, soy hijo de Dios o no. Versículo 14, vamos a empezar ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me gusta mucho la palabra: somos guiados por el Espíritu. Ok, no dice que somos obligados ni que somos empujados. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 10, cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz. Sí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y simplemente ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Pero aquí hay lo interesante, esa es la gran diferencia entre un pastor y un arriero. El pastor guía, y nuestro Señor, siendo el buen pastor, manda a su Espíritu Santo para ayudarnos en la guianza. Así que tenemos esto, ¿no? Los hijos de Dios son aquellos que son capaces de recibir su mensaje. Número 2, son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que creen en lo que Él hizo y que creen en lo que Él va a hacer en nuestras vidas, que es
resucitar o sentarnos juntamente con Él, ¿no? Y número 3 son aquellos que son guiados por su Espíritu Santo. Es una evidencia clara de los hijos de Dios, que son guiados por su Espíritu Santo. Hermano, no nos hace hijos de Dios el venir a la iglesia, ¿ok? No es un hijo de Dios aquel que aparenta una buena conducta. O sea, eso no nos hace hijos. Somos hijos si creemos en Él y si recibimos el Espíritu Santo y nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Romanos 8:9 nuevamente nos dice: si es que recibiste el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, mi hermano, si tenemos el Espíritu, Él nos va a guiar. Entonces podremos decir que vivimos según el Espíritu y no vivimos según la carne. ¿Estamos? ¿Ok? Vamos a ver la primera ventaja de ser un hijo de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, estar otra vez esclavizados, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y esto nos habla de que hay gente en la congregación de que sigue esclava en el pecado. Es lo que Pablo está llamando acá. Dice: hey, aguas, porque hay gente que yo veo en la iglesia que sigue esclavizada al pecado y dicen: el Señor no nos dio un espíritu de esclavitud. El Señor nos ha dado un espíritu de libertad, nos ha dado a su precioso Espíritu Santo que nos adopta. Así que no podemos ser esclavos. No sé si te acuerdas, Abraham y Sara, pero Agar, incluyéndolo en la historia, este triángulo amoroso que podemos ver. De repente vemos la promesa del Señor a Abraham y a Sara, y ellos se desesperan y meten a Agar en juego, y de repente tiene Abraham un hijo con Agar, al que le llama Ismael. La pregunta aquí es de que Ismael estuvo viviendo en la casa, Ismael estuvo viviendo junto con Agar en la casa hasta que nació el hijo. ¿Y dónde termina la historia? Con Agar y con el hijo fuera, con el hijo de la esclava fuera. Sí, estaban dentro, pero terminó la historia fuera. Y así es lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que Pablo nos enfoca el día de hoy. Es de que Dios nos ha dado un espíritu, su Espíritu Santo, y no es un espíritu que nos esclaviza al pecado. No es un espíritu que nos esclaviza al pecado, es un espíritu que se tiene que notar en nuestras vidas, porque tenemos que vivir alejados del pecado, tenemos que vivir conforme a lo que el Espíritu ahora nos dice. Ahora recuerda Juan 8:31, vamos a volver a leer estos versículos que constantemente explicamos. Juan 8:31 dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos, a los que ya eran hijos de Abraham, aquellos que eran descendientes de Abraham. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivían esclavizados. Ellos no lo sabían, pero vivían esclavizados. Le respondieron: ¿qué te pasa, Jesús? Somos linaje de Abraham. O sea, ¿me estás diciendo que no soy hijo? O sea, ¿estás mal? Pues no, estás viendo que voy a la iglesia, estás viendo que soy familiar directo de Abraham, que hago mis rituales, que yo me pongo a orar, que oro cada 4 horas, no sé, soy de cuna cristiana. ¿Qué otra evidencia quieres, Jesús? ¿No estás viendo esa evidencia? Dice: le respondieron: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo dices tú seremos libres? Claro que no soy esclavo. ¿Que no ves que estoy viviendo dentro de la casa? ¿Que no ves que estoy viviendo dentro de la iglesia? Ok, yo sé que estás viviendo dentro de la casa, hermano. Yo sé que hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero nuevamente Ismael también estaba dentro de la casa, pero terminó echado fuera. Jesús le respondió y les dice a esta gente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Hermano, si tú te sigues dejando guiar por tu carne y no por el Espíritu, entonces practicas pecar. Y déjame decirte que sigues siendo esclavo, aún estando dentro de la casa. Sorry, brother, sorry, maestro, pero así es. El verdadero hijo de Dios es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, y que cuando llega a caer o a tropezar en el pecado, le duele, le lastima, se siente miserable delante del Señor por haberle fallado, como lo vimos en el capítulo 7 de Romanos. Así que versículo 35 de Juan 8 dice: y el esclavo
no queda en la casa para siempre. No quedó Ismael. ¿Por qué tenemos que quedar los que seguimos siendo hijos de la esclavitud del pecado? No podemos. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, hemos recibido el espíritu de adopción. Así como Pablo tenía su ciudadanía celestial meritoria, o sea, la ciudadanía romana meritoria, de la misma manera tú y yo tenemos una ciudadanía meritoria, una ciudadanía celestial que está allá en los cielos, meritoria, no por mis méritos, sino por los méritos del Padre. ¿Estás de acuerdo? Ok, ahora ya sé que soy adoptado y en la adopción, hermano, tenemos los mismos privilegios que el hijo natural. Yo sé que hoy en día un adoptado es aquella persona menos querida, pero en el Antiguo Testamento, mi hermano, Pablo dio esto como un ejemplo de adopción. O sea, antes era una persona adoptada tenía todos los privilegios, los mismos derechos legalmente que cualquier persona. Así que, mi hermano, gracias a Dios que su Espíritu nos adopta, porque gracias a esto podemos disfrutar del segundo privilegio, y eso lo encontramos al finalizar este mismo versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba, Padre. Podemos tener una relación tan íntima con el Señor, y esto me sorprende bastante, mi hermano. Me sorprende como no tienes idea. ¿Por qué? Porque lo digo por mí, pero el donadie de mí, aquella persona que vivió 28 años alejado de Dios, aquella persona que vivió 28 años esclavo en el pecado, aquella persona que vivió 28 años regodeándose como los cerdos en el pecado, de repente Dios lo toca y se entera que ha muerto por él, que Jesús entregó su vida por mí. Y de repente me entero que por haber recibido el mensaje soy hijo de Dios, y no nada más eso, sino que ahora puedo tener el privilegio de poder entrar confiadamente ante el trono de su gracia y poder decirle papito, poder decirle Abba, Padre. Mi hermano, esto para mí es increíble. Yo no sé para ti, pero para mí es increíble poder tener una relación tan íntima, una relación que ni los mismos judíos podían tener. Una relación tan íntima por medio de su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos da esta oportunidad de reconciliarnos y de estar tan cerca, mi hermano. Ahora, imagínate que tú eres un taxista, ¿no? Que tú manejas un Uber, un Didi, lo que tú quieras. Y que tú como taxista, como el chofer del taxista, pues estás guiando a mucha gente a su destino, ¿no? Estás llevando a mucha gente, se sienta a tu lado y tú los llevas a su destino sin ningún problema. Pero cuando el que se sienta al lado, el que se sienta dentro de ese coche, es tu hijo, la relación es diferente. La plática es diferente. La atmósfera que se vive es diferente, mi hermano. Empiezas a platicar confiadamente con él, empiezas a hablar. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Es algo diferente, y de la misma manera, lo vas a llevar a su destino, pero la relación que vas a tener mientras lo llevas al destino a tu hijo es una relación de amor, es una relación de cariño, es una relación de respeto. Y el Espíritu Santo nos guía hacia el Padre con esta misma relación. Podemos tú y yo clamar Abba, Padre. Así que ese es el segundo beneficio de los hijos de Dios. El primero, recibimos su Espíritu Santo y nos guía. Y el número 2, tenemos una relación Padre e Hijo. Y esto nos lleva al tercer beneficio, porque todo padre hereda algo a sus hijos. ¿Estás de acuerdo? Y aquí van a decir muchos: no, a mí yo no recibí ninguna herencia. No, todos recibimos herencia de nuestros padres. Unos reciben dinero, otros reciben propiedades, otros reciben ideales, otros reciben carácter. Lo heredaron del papá. Las mujeres dicen que los maridos siempre heredan los malos gustos, las malas mañas de sus padres, ¿no? Entonces, todos heredamos algo de nuestros padres, y esto, mi hermano, no es la excepción. Ahora que somos adoptados en el Señor, no es la excepción. Hay una gran herencia en el Señor. Dios es dueño de todo, pero sin duda, mi hermano, lo más valioso que tú y yo podemos heredar es ser semejante a Él, es ser como Él. Así que la tercera ventaja de los hijos de Dios es la herencia. No nada más su Espíritu Santo,
no nada más una bonita relación como padre e hijo, sino una herencia. Y aquí es donde mucha gente que entiende esto o escucha esto quiere ir a las iglesias, porque se dan cuenta que seguir a Dios son muchos beneficios, pero cuando se enteran de lo que sigue, cuando se enteran de las cláusulas de la herencia, dicen, no, mejor me retiro, ahí nos vemos. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! El dador de todo, el creador de la vida, el creador de todo lo que podemos ver materialmente, somos herederos de Él. Pero dice Pablo, hay una condición a la herencia. La condición es, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi hermano, si es que padecemos, yo creo que ya sabes lo que significa padecer. Ya sabes a dónde voy, me imagino. Hablo de aflicciones, hablo de desiertos durante el caminar, hablo de tormentas, esos son los verdaderos padecimientos. Hablo de luchas, hablo de desprecios, de odio, de enfermedades, brother, lágrimas. Hermano, Pablo no nos está diciendo que algunos hijos de Dios van a tener padecimientos y que otros no. Dice, si es que todos padecemos, ¿sí? Pablo no está diciendo que todos vamos a tener que pasar por aflicciones. Hermano, yo he escuchado a gente decir, cuando van a las iglesias, dicen, yo nada más me acerqué al Señor, me acerqué a la iglesia y empecé a tener problemas y mejor ya dejé de ir, porque ¿para qué quiero tantos problemas? Y esto es una mentira completamente, porque todos en este mundo tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Los que están en las iglesias, los que están fuera de las iglesias, los que nunca quisieron ir a las iglesias, todo el mundo tiene problemas. Todos tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas familiares. Hermanos, todos tenemos problemas de salud, todos tenemos problemas. Todos vamos a despedir a familiares, todos vamos a ir a enterrarlos, mi hermano. O sea, todos tenemos problemas. La gran diferencia es de que los cristianos padecen también problemas de vituperio. No sé si recuerdas antes de ser cristiano, pero aquellos amigos viciosos que tenías, brother, te van a despreciar, van a dejar de hablarte y se unen a tus amigos. Aquellas amigas que tenías, hermanita, aquellas amigas argüenderas que tenías, van a dejar de hablarte. Te van a llamar loco, van a buscar criticarte por lo que sea. Eso es padecer, mi hermano. Es más, tus mismos familiares te van a despreciar en algunas ocasiones, te van a despreciar. Porque vas a pasar de ser el alma de las fiestas cuando estabas en la carne ahí gozándote con ellos. Vas a pasar de ser el alma de las fiestas a pasar a ser el fanático religioso. Al apestado, brother. Esto es padecer. Hermano, todos tenemos que padecer. El secreto está en el versículo 17. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, la gran ventaja, por eso es una ventaja, la gran ventaja de la herencia es de que aunque todo el mundo tiene conflictos, aunque todo el mundo tiene aflicciones, aunque todo el mundo tenga desiertos, estén o no estén en la iglesia, todos van a padecer. Aunque todos lo padezcan, la ventaja de los hijos de Dios es que lo vamos a hacer juntamente con Cristo, juntamente con Él, mi hermano. Así que entendamos esto, no es una condición, porque muchas veces en las iglesias se dice, es que tienes que padecer juntamente con Cristo para que seas hijo de Dios. No es una condición para ser hijo de Dios. ¿Ok? Porque eres hijo de Dios, nos va a tocar padecer juntamente con Él. ¿Ok? Y esto es lo difícil, porque mucha gente dice, no, pues así yo no le entro a ser cristiano, hermano. O sea, imagínate ser cristiano pues, y estar padeciendo completa, pues no es lo mío, me estoy portando bien y me va como en feria. Mi hermano, yo así no juego, no es lo mismo, pues ¿qué vida es esta? Algunos dicen esto de ser cristiano no es lo mío, ya cuando entiendo precisamente de lo que habla el vituperio y todo esto, ¿no? Como diría Cantinflas, mi hermano, esa famosa frase que Cantinflas hacía y decía, aguanta, chato, porque lo que viene en el capítulo, el versículo 18 nos va a dejar todo muy claro. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Esta frase, pues tengo por cierto, es decir,
tengo por cierto es la palabra hebrea logizomai. Es una palabra que Pablo emplea para decir lo tengo por cierto o pues tengo por cierto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir inventariar. O sea, hacer inventario. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo, ya me senté y me puse a hacer cuentas. Y una vez haciendo cuentas, me encuentro esto. ¿Me explico? Es como si Pablo dijera, bueno, ya estoy sentado aquí, me puse a revisar mi vida desde que conocí a Cristo. Y la verdad, hermano, ha sido aflicción tras aflicción. O sea, me encarcelaron, me apedrearon, me persiguieron, me azotaron, me quieren matar, brother. Me están persiguiendo a cualquier lugar que voy. Es más, incluso yo sé que en unos años más me van a matar a espada por causa de Cristo. Y aún así Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de ahorita, del tiempo presente, no se comparan en nada con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Me entiendes? Hermano, tú y yo podemos estar padeciendo juntamente con Él. Es una gran ventaja porque lo hacemos juntamente con Él. Ten siempre en cuenta que en medio de tu aflicción, cualquiera que sea la situación, el Señor está juntamente contigo. Estamos pasando juntos, tú y el Señor. Así que, hermano, tú ya hiciste cuentas. Tú ya hiciste cuentas porque tienes que entender esto. Lo vamos a voltear y vamos a ver otro punto. El pecado, mi hermano, es como una tarjeta de crédito. La frase sería, peque ahora y pague después. ¿Por qué te lo digo? Porque hay gente que hoy puede deleitarse. Hoy se da gusto en el pecado. Se puede dar sus gustitos. Hay gente que está gastándose ahorita en la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas de crédito, hermano? Las tarjetas de crédito es un dinero que no es tuyo, pero ahí está en la tarjetita, está disponible. Tú te lo puedes gastar, te puedes ir de viaje y te mete tarjeta. Quieres darte un gusto, te vas al cine, mete tarjeta. Tienes hambre, quieres un restaurante, pues mete la tarjeta, no pasa nada. Pero cuando llega el día del corte, en ese momento te das cuenta que todo lo que gastaste supera por mucho tu capacidad de pagar. Y empieza el verdadero sufrimiento. Bueno, la vida es la misma. Hay gente que se deleita y se da gusto en el pecado. Un pecadito aquí, otro pecadito acá. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Un día tendrás que pagarlo. Cuando llegue el día del corte, mi hermano, vas a tener que pagarlo. La pregunta que yo quiero hacer para finalizar es, ¿ya hiciste cuentas? ¿Ya viste lo que te va a costar no dejarte ser guiado por el Espíritu Santo? Haz cuentas, mi hermano. Hagamos cuentas. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.